¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa número 108 de Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué número, contador Pena, realmente? 108 el programa con muchísima actualidad tributaria. Saben ustedes, emitimos este ciclo a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un programa muy interesante con 3 entrevistas de primer nivel realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además el habitual ¿Qué pasó en la semana? Rápidamente, para ingresar al contenido del programa de hoy, tenemos que presentar al doctor Fernando García. Vamos a seguir con el tratamiento de la mega ley que venimos desarrollando a lo largo de todos los programas dentro de esta ley de pago a jubilados, de beneficios a contribuyentes cumplidores, moratoria y asimismo lo que es blanqueo. Hay una modificación muy importante referida al impuesto a las ganancias en lo que hace a transferencias de acciones. Esto es muy importante. El doctor Fernando García va a tratar este tema en una columna. Es un lujo tenerlo nuevamente en nuestro programa. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Recientemente salió la ley de sinceramiento fiscal, que tiene no solamente una parte de blanqueo y una parte de moratoria, sino también importantes modificaciones en el impuesto sobre los bienes personales y en el impuesto a las ganancias. El proyecto original hablaba de impuesto a los bienes personales con vista a su definitiva sustitución en el 2019. En realidad, en el 2019 caducan todos los impuestos de emergencia y por tiempo determinado que seguramente van a ser renovados, como lo han sido desde la década del 30 del siglo pasado, pero a un costo político alto que significa la renegociación fundamentalmente en el Senado. El impuesto a los bienes personales entonces está programado con una fuerte reducción en la alícuota del impuesto, sobre todo para los responsables sustitutos, y también un aumento significativo de lo que ahora es el mínimo no imponible, que también incrementa en función de la inflación esperada. Eso respecto del impuesto a los bienes personales. Está la derogación prevista para el 2019 del impuesto a la ganancia mínima presunta y una importante modificación en ganancias que es la que me voy a referir ahora. La reforma de ganancias comprende 3 aspectos importantes. La primera reforma es que en definitiva queda consolidada la teoría de la exención de las diferencias de cambio de fuente extranjera. O sea, estaba claro hasta ahora de que había una ganancia y esa ganancia se determinaba en valores nominales, pero no quedaba muy claro sobre si había que considerar dentro del costo la diferencia de cambio o la diferencia de cambio se calculaba por separado. Queda claro en la reforma que las diferencias de cambio de fuente extranjera quedan excluidas del impuesto a las ganancias. El segundo aspecto es que en definitiva los costos de los bienes que se enajenan en el exterior para determinar las rentas de fuente extranjera se calculan en moneda de origen. Esto es, si ustedes compraron acciones en dólares y venden las acciones en dólares, no se calcula el tipo de cambio de cada momento, sino que se calcula el tipo de cambio del momento de la venta. Y la ganancia se determina en términos reales en función solamente de la diferencia en moneda dura de restarle al precio de venta el monto del costo. El tercer tema importante que hay respecto de esta cuestión es el referido a la derogación del impuesto sobre los dividendos. Cuando la ley 26.893 grabó la renta financiera, o la llamada renta financiera, porque sin ajuste por inflación es difícil calcular la ganancia por diferencia de costos, se estableció un impuesto a los dividendos y un impuesto a la venta de acciones. El impuesto sobre los dividendos ahora desaparece, lo cual está alentando entonces una distribución acelerada de dividendos para después eventualmente disminuir el precio de venta de las acciones que se enajenan y pagar menos impuesto por la diferencia entre la compra y la venta. Hasta ahí la reforma. También trascendieron, y esto es parte del mismo tema,
sendas opiniones que dio la Comisión de Enlace al Consejo Profesional, anticipando 2 dictámenes que van a salir próximamente. Y estamos todos referidos a la misma cuestión. La primera de las cuestiones es que en el caso de venta de acciones que cotizan, se van a considerar como exentas solamente aquellas acciones que se negocien en el recinto. Es decir, si ustedes tienen una empresa que cotiza en bolsa, a pesar de que la empresa esté haciendo oferta pública, si esa negociación no se efectúa en el recinto, de acuerdo al dictamen de impositiva, ratificando lo que en su momento fue el decreto 2334 del año 2013, no se van a considerar exentos. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando se expropió YPF y al borde de los 2 años del plazo que fijaba la ley de expropiación, se le fijó el monto que había que darle a los entonces poseedores de las acciones de YPF, que era Repsol, se preguntó todo el mercado cómo estaban calculando el impuesto a las ganancias. Porque en definitiva eso es una expropiación sujeta al impuesto que, si bien estaba exenta, esa exención no era aplicable debido a la transferencia de ingresos a fijos extranjeros que representaban los términos del artículo 21 de la Ley de Ganancias y 104 de la Ley de Procedimientos. Entonces todo el mundo interpretó que esa operación estaba grabada con el impuesto a la renta y obligaba a Repsol a ser objeto de una retención en aquel momento del 15% sobre el 90%, es decir, el 13,5% del precio de venta. Ustedes me dirán, bueno, es lo mismo. En definitiva, el ministro de Economía le daba la plata al director de la AFIP y el director de la AFIP se la devolvía por abajo de la mesa y en definitiva era una operación neutra. Pero en el momento aparecieron los gobernadores, el 50% de esto es coparticipable y eso nos lo tienen que dar a nosotros. Para que se den una idea, todo el mundo miraba con lupa esta operación porque representaba algo así como 4.000 millones de dólares de impuesto a las ganancias y por lo tanto 2.000 millones de dólares para las provincias. Lo cierto es que no se retuvo. Y ahora entonces el dictamen dice que en realidad esa operación, por haberse realizado fuera del recinto, entonces tenía que haber estado sujeto a la retención, lo cual representa un problema grande en términos de responsabilidad para el que no actuó como responsable, que en aquel momento fue el Ministerio de Economía encargado del pago. Ese fue el primer dictamen. El segundo dictamen se refiere a otras operaciones, sino que son en realidad los títulos. Ustedes saben que hay dos tipos de operaciones extraterritoriales. La primera son los CDRs y las otras son los ADRs. La primera son acciones de empresas argentinas que están depositadas en entidades del exterior y la otra, la inversa, son acciones de empresas americanas o internacionales que están depositadas en entidades argentinas. Entonces ahí que habían 2 interpretaciones posibles totalmente diferentes. Está grabado el certificado que se produce, por ejemplo, en un país, o está grabada la acción subyacente que es de otro país. Entonces, la interpretación de impositiva, si era a favor de una, representaba una negativa respecto de la otra. Sintetizando, acá lo que sucedió fue que en definitiva se van a grabar los CDRs y se van a eximir los ADRs. Es decir, que las acciones del exterior que están depositadas en Argentina van a estar exentas del impuesto. Si tienen acciones de Apple, tienen acciones de Ford, tienen acciones de Coca-Cola, están exentas del impuesto. En cambio, las acciones de empresas que están en Argentina, llámese Banco Francés, estoy haciendo publicidad, o Siderar, esas van a quedar grabadas porque se interpreta que en definitiva lo que está grabado es el certificado representativo del título. Esto representa una contradicción, una exención para los beneficiarios del exterior y una gravabilidad para las personas del país.
Si ustedes miran en conjunto, entonces tenemos una modificación importante en el impuesto a las ganancias, también en particular respecto de la renta financiera y la gravabilidad de los dividendos, una posición tomada del fisco respecto de las acciones de YPF y por lo tanto de las acciones que se negocian fuera del recinto, y una tercera posición respecto de la eventual transparencia de los vehículos usados para negociar acciones de otro país. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Interesante el micro en el primer bloque, contador Ramón Eduardo Pena. Un tema no menor, por ahí queda un poco escondido con respecto a los otros temas, pero muy interesante la reforma. El doctor Fernando García lo ha tratado de muy buena forma. Vamos a ir ahora, como es habitual, al encuentro de Luciana Batedaga para el ¿Qué pasó en la semana?, auspiciado por Silvia Poloni en su matriz central en Avellaneda 310. Lucy, con un tema muy interesante, estamos con vos. ¿Qué tal, Ramón, Beli? ¿Cómo les va? Una vez más aquí en este bloque de ¿Qué pasó en la semana?, para compartir con ustedes las noticias actualizadas y al instante. Vamos a contarles esta información. AFIP interceptó contrabando que pretendían ingresar como donación. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que a través de la aduana detectó un cargamento proveniente de los Estados Unidos que había sido declarado como donación, pero que al ser derivado al canal rojo de control dejó en evidencia el intento de contrabando de gran variedad y cantidad de equipos electrónicos e informáticos cuyo valor ronda los 7,5 millones de pesos. El procedimiento se desarrolló en el control terminal Zárate en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, donde el personal aduanero efectuó el control de un cargamento que supuestamente contenía materiales e insumos médicos, equipamiento electromecánico hospitalario, artículos eléctricos y herramientas manuales. El cargamento contenía televisores curvos de 65 y 75 pulgadas de tecnología Android TV, televisores Samsung Smart de 46 pulgadas, computadoras All-in-One, también contenía una Mac de Apple, discos rígidos de 6 terabytes, drones profesionales con filmación, telefonía celular de alta gama, tablets, iPods, iPhones, instrumentos musicales, notebook, video, grabación, equipos de filmación y de video profesionales con pantallas, consolas musicales, talleres de carpintería electromecánicos con sierras diamantadas y discos de corte. Asimismo, había también medicamentos varios, material descartable, jeringas, catéter y demás elementos para cirugía, todos vencidos y de origen norteamericano, destinados a hospitales y o clínicas de las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, más accesorios y equipos de internación con destinos a Chacabuco, Balcarce y localidades entrerrianas. Como consecuencia del operativo, la tecnología médica y el equipamiento electromecánico hospitalario fueron desechados por considerarse obsoletos y se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Campana. Este importante y gran operativo que hizo la AFIP, entonces le contábamos los detalles aquí en el bloque de ¿Qué pasó en la semana?, pero tenemos más programas con Beli. Muy bien, ha pasado entonces el habitual ¿Qué pasó en la semana? Gracias, Lucia Batedaga, gracias nuevamente a Silvia Poloni. Momento de ir al encuentro de una amiga de la casa. Estamos en el bloque de las mujeres, en este programa 108. Es momento de recibir a la doctora Susana A. Corinti. Siempre es importante su presencia, es un lujo tenerla y, como dije recién, es una amiga que siempre esperamos recibir. Vamos a hablar de un tema muy importante. Si hablamos de temas laborales, seguramente tenemos que hacer referencia a la doctora Corinti. En este caso, en el caso de sentencias firmes y acuerdos homologados en estos temas, ¿cómo impacta la moratoria con respecto a ello? Una especialista va a hablar de este tema, la vemos en Fórum Jurídico Fiscal, a la doctora Susana A. Corinti. Como ustedes saben, el trabajo registrado en nuestro país no siempre fue tan registrado. No solo porque esté registrado mal, porque hay error en la fecha de ingreso, sino también porque hay error en la remuneración o porque se registró un monotributista como monotributista y en realidad es una relación de trabajo encubierta. O bien porque no está en absoluto registrado y el trabajador
inicia un juicio laboral, ya sea como les comenté en las situaciones anteriores, porque hay errores en la forma de registrar. Y en esos casos, ustedes saben que alguna vez lo hemos hablado acá en Fórum Jurídico Fiscal, lo hablamos con el doctor Ferraro en su momento, tenemos sentencias firmes dictadas por los jueces laborales y tenemos acuerdos homologados ante los Ministerios de Trabajo o en el SECLO, acá en Capital Federal, vinculadas a relaciones laborales. ¿Qué pasó? En el 11 de febrero de 2015, la AFIP dicta con un afán recaudatorio la Resolución General 3739 de 2015. ¿Qué hacían con esta resolución? La resolución decía que aquellos aportes y contribuciones vinculados a esas sentencias laborales o a esos acuerdos laborales homologados se determinaban de oficio. Es decir, la AFIP tomaba la sentencia, verificaba que había datos objetivos como ser la remuneración, como ser la fecha de ingreso que estaba aprobada en una sentencia o en un acuerdo que hacía las veces de cosa juzgada, y a partir de ahí hacía actas de aportes y contribuciones, intereses y multas 10 años para atrás, o sea, un número importante. Con respecto a estas cuestiones jurídicas, la AFIP, a través de esta resolución general, ¿qué dijo? No hay impugnación, no hay posibilidad de instancia revisora ante la justicia en la Cámara de la Seguridad Social, inició una ejecución fiscal y al contribuyente le queda la vía del artículo 74 del decreto reglamentario que, como ustedes saben, no tiene efecto suspensivo. Bueno, tampoco admite la apertura a prueba, es decir, que tenemos dos situaciones paralelas. Por un lado, el contribuyente tratando de defenderse diciendo que esto no es así, y por otro lado, la AFIP que le dice en este aparente proceso administrativo de defensa, inicia un juicio de ejecución fiscal con embargo y todo lo que ustedes saben. Bueno, esta moratoria permite, esta ley recientemente publicada, la ley 26.260, específicamente en el título segundo del libro segundo, ¿no?, nos permite regularizar estas sentencias judiciales en donde no necesariamente la AFIP ya tiene el acta de inspección armada. Es decir, es probable que yo solo tenga como contribuyente la sentencia en contra mía como empleador. Ahora bien, yo tengo esta sentencia, con lo cual la AFIP sabe que en algún momento esta deuda va a ser utilizada en mi contra, esta sentencia va a ser utilizada en mi contra. Entonces, me parece que esta moratoria nueva nos permite empezar a revisar estos juicios laborales y estos acuerdos laborales y empezar a hacer números. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de regularizar aporte y contribución al capital histórico. Y los intereses, ustedes tengan en cuenta que se va a aplicar según la antigüedad de la deuda, el 10% del capital, el 25% del capital, si estamos hablando de periodos 2013-2014, y el 50% y así sucesivamente, y multa cero. Entonces, esta moratoria me parece que va a ser interesante para empezar a revisar todos aquellos conflictos laborales que llegaron a su fin, ya sea en materia ante los propios tribunales de justicia o bien por haberse llevado a cabo acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo. Así que, estimados colegas, veamos un poco, empecemos a revisar y pongámonos a trabajar para emprolijar las cuentas de la recaudación de la Seguridad Social de nuestros clientes. Muy bien, gracias, doctora Susana Corinti. Se termina este segundo bloque. Pausa, no se muevan. Ya venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. para los que juegan todo Todo el día a la play. para darle a la guitarra, O meterle percusión. para los que quieren moto. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Muy bien, tercer y último bloque en este Fórum Jurídico Fiscal. La mega ley que venimos tratando ya está en vigencia, obviamente,
también resoluciones generales de la AFIP, decreto que reglamenta esta ley, resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, es decir, los asesores tributarios tienen todas las armas para tratar de la mejor manera esta mega ley que venimos desarrollando de muy buena forma en Fórum Jurídico Fiscal. Pero ahora, con respecto al decreto reglamentario, hay algunos tips muy pero muy interesantes que van a ser tratados por un amigo de la casa, como siempre decimos, el doctor Daniel Pérez. Es un lujo tenerlo nuevamente en nuestro programa. Presten atención porque es imperdible. Tips interesantísimos referidos al decreto, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Cómo están? Bueno, por fin vio la luz la reglamentación de nuestra ley de sinceramiento fiscal, la ley 27260, y bueno, se estuvo esperando con bastante expectativa la reglamentación que se dio a través del decreto 895. Lo que vamos a tratar de hacer es, muy sintéticamente, hacer algunas apreciaciones de lo que en todo caso el decreto reglamentario complementa o en todo caso cambia de la ley o en todo caso adapta, porque hay una cantidad importante de cosas y algunas que van a tener una trascendencia superlativa. Uno de los temas muy importantes y que se ha estado debatiendo en estos últimos días es la famosa fecha de promulgación. Piensen ustedes que esta fecha de promulgación, que está en el artículo 37 de la ley, es de vital importancia porque todo lo que se refiere a las fechas, a los efectos de declaración, de evaluación, se refieren en muchos casos a la fecha de promulgación. Bueno, esta fecha de promulgación tuvo avatares porque el decreto se publicó, decreto de promulgación, se publicó el día 22 de julio, pero su fecha de promulgación, o sea, la fecha de dictado del decreto, era el 21 de julio. Con lo cual, en realidad, todos aquellos que habíamos tratado de interpretar lo que significaba esta importante fecha a los efectos de todo el movimiento de la ley, interpretábamos que era este acto expreso que el artículo 99 de la Constitución le reserva al presidente de la Nación de promulgar, porque aparte dice el 99, promulgar y publicar, con lo cual la promulgación es un acto expreso distinto a la publicación. Y decía 21 de julio, con lo cual todos pensamos que era el 21 de julio. Bueno, nos sorprende el decreto reglamentario, reglamentando el artículo 39, que debemos tomar a estos efectos el 22 de julio, que es la fecha de publicación del decreto. Pero una pequeña acotación, esta fecha del 22 de julio lo hace solo a los efectos del artículo 39 y la fecha de promulgación está en el 37, con lo cual vamos a seguir teniendo un problema. Ahora, por los trascendidos que tenemos, la reglamentación de la Administración Fiscal, que todavía no salió, va a tender a aclarar esta situación, con lo cual, que esto es importantísimo, esa fecha que se llama fecha de promulgación, que es una fecha importantísima a los efectos de tener en cuenta plazos, va a ser el 22 de julio del 2016. Un tema muy importante y que va a tener trascendencia es una decisión que ha tomado el decreto y que en lo particular entiendo que es un exceso reglamentario muy claro. Cuando la ley determina la evaluación de los bienes declarados, los bienes que se exponen, determina muy claramente la forma de evaluación y que es a los efectos de establecer la base para el pago del impuesto especial. O sea, esa base imponible es a los efectos de este impuesto, que aparte es un impuesto especial y va a tener todas las connotaciones que significa un impuesto dentro de la ley de procedimiento fiscal. Pero ahora el artículo 5 del decreto reglamentario, reglamentando precisamente el artículo 40, dice que a todos los efectos fiscales se tomará el valor determinado para el pago del impuesto especial. Esto quiere decir sencillamente que a partir de este artículo se están modificando leyes impositivas, como impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta e impuesto a los bienes personales, porque cada una de estas leyes, en su hecho imponible, tiene claramente la forma de evaluación de estos bienes. Consecuentemente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se está trasladando un método de evaluación a los efectos de un impuesto especial a instancias distintas en materia de estos impuestos. Esto quiere decir más o menos que el blanqueo se va a extender in aeternum. Es decir, vamos a seguir pagando el valor de esos bienes valuados para el blanqueo en los impuestos que corresponde
a posteriori por la integración de esos bienes en los impuestos. También hay temas muy interesantes en cuanto a esto sí es un beneficio. Se prevé específicamente en el decreto que las cuentas, porque es muy claro entender que las cuentas que van a ser aquellas depositarias de los bienes o de aquellos saldos que queremos declarar, son cuentas distintas a las habituales y normales que tiene el individuo. Inclusive hay una comunicación 2066 que ya establece los parámetros de estas cuentas. En este caso lo que establece el decreto es claramente que estas cuentas van a estar exentas del impuesto a los bienes, del impuesto a los débitos y créditos bancarios, con lo cual este sí es un beneficio. Luego, bueno, hay todo un tema muy interesante con respecto a esta posibilidad que otorga la ley de poder declarar en cabeza propia bienes que están a nombre de terceras personas. Terceras personas lo decimos en general porque la ley habla de cónyuges, o sea, habla de ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, y habla también de terceros. Esto implica de que, bueno, una cantidad de cuestiones interesantes en la ley donde yo puedo declararlos, puedo hacer la declaración, pero después, en el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del año 2017, debo retornar estos bienes a mi nombre, con lo cual van a quedar a mi nombre. Aquí hay dos cosas importantes. Primero es que esto tiene que estar figurando y la declaración tiene que ser a nombre propio, pero fundamentalmente, y esto es uno de los temas que ha sido bastante preguntado, es que estas operaciones de traslado entre volver a mi nombre o poner a mi nombre el bien declarado por la tercera persona no es una operación onerosa en los términos impositivos y consecuentemente esto no va a generar ninguna situación de ganancia agravada ni va a generar ningún otro impuesto adicional. Y esto también es muy importante porque había una gran duda sobre cómo, porque hay que hacer escrituras traslativas de dominio, con lo cual era una situación muy especial. En aquellos casos en los escribanos tenían como una situación de gran duda respecto de cómo iban a traducirse estas transferencias en los títulos públicos, en los instrumentos públicos. Bueno, esto no se agota aquí. Seguramente tendremos muchas más oportunidades, pero valga estas pequeñas reflexiones como para saber que estamos adelantando en la reglamentación de la ley. Gracias. Muy bien, se está terminando el programa. Qué intenso realmente, con muchísima actualidad. Casi no hemos tenido tiempo, nos vamos a despedir. Han quedado muchísimas cosas para tratar en los próximos programas. Los esperamos la próxima semana. Nos vamos a ir con la frase a cargo del contador Ramón Eduardo Pena y la música habitual del programa. Como siempre, gracias por estar nuevamente allí. Nos vemos en 7 días con una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Solo hoy me siento colgando del estribo y siempre voy cortando calle